Soy un privilegiado y lo acepto. Y eso también lo aprovecho. Les voy a contar en este podcast una de las enseñanzas más grandes que tuve al mudarme al exterior. Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, ¿por qué no? Todo en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que ande todo en orden, estén donde estén. Acá en Londres, día nublado, con un poquito de lluvia, el típico día londinense como se lo conoce, yo aprovechando para tomar unos ricos mates. Escuchen el último mate, el sonidito del último sorbo. Ahí está, lo apoyamos ya para no hacer más ruido, pero se aprovecha esa cultura de uno en un país extranjero, más en un día como hoy. Y les quiero contar una de las enseñanzas más grandes que me dejó el hecho de mudarme al exterior. Como saben, para los que no me conocen, rapidito les comento, soy de Argentina y hace 1 año y medio ya, febrero de 2019, me mudé a Londres. Y en este proceso aprendí muchísimas cosas. Y una de las cosas, y creo que entre las más importantes, fue el hecho de darme cuenta, de aprender y de aceptar que soy un privilegiado. Un privilegiado en muchos aspectos, desde la familia que vengo, desde la situación económica que siempre tuvimos, desde las posibilidades que también te abre una buena situación económica, te abre muchísimas puertas, desde mi estado físico, mi estado mental, el estado de mi familia, la suerte, entre comillas, que he tenido en la vida. Entre otras cosas, ¿no? Yo creo que soy un afortunado en muchísimas cosas. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Yo no pretendo hacer un monólogo sobre lo bueno que me ha pasado en la vida, ¿no? Quiero que ustedes sepan por qué no está mal reconocerse como un privilegiado, en este caso en un viaje al exterior, en una mudanza, y quiero que sepan qué hacer con eso. Porque mucha gente tiende a tildar a los privilegiados o a aquellos que están arriba de una mala manera, pero no siempre es así. Yo no estoy diciendo que sea un tipo exitoso, pero sí un tipo privilegiado, al menos por el lugar donde me tocó nacer, mi crianza y cómo me están yendo las cosas. Pero, ¿qué hago yo con eso? No ando refregándolo en la cara a cada rato, sino que intento aprovecharlo. Pero bueno, no nos adelantemos en eso. Quiero explicarles más en detalle para que puedan entender un poquito más a dónde quiero apuntar con todo esto. Mientras tanto, les agradezco por haber llegado hasta acá y les recuerdo que vayan a seguirme en redes sociales como @soynachozeta y a YouTube como NachoZ. Y ahora sí, quiero empezar diciendo, mejor dicho, cómo surgió todo esto, cómo surgió la idea de hacer un podcast sobre los privilegios. Mucha gente me manda mensajes a Instagram, Facebook o comentarios en YouTube haciéndome preguntas sobre una futura mudanza que van a tener ellos. Como saben, yo intento siempre ayudar a aquel que se va a mudar a Londres o a Reino Unido con alguna pregunta puntual, ya sea cómo hacer cierto trámite, ya sea cómo abrir cuenta de banco, cómo conseguir casa, algún consejo, alguna pregunta específica de cierta burbuja laboral. Siempre que pueda y que sepa la respuesta, obviamente, contesto. Y mucha gente me dice, por poner un ejemplo, Nacho, quiero ir a trabajar a Londres. ¿Hay trabajo? Y yo, como siempre, contesto que sí. Generalmente se consigue trabajo. Y luego de charlar un poco me dicen, ok, porque yo no tengo pasaporte europeo. Y ahí la cosa cambia un montón, porque si bien van a cambiar un poco las leyes de migración, no se puede trabajar acá de manera legal sin pasaporte europeo. Entonces como que ahí yo caigo, me cae la ficha de decir, esta persona no tiene pasaporte europeo.
le tendría que haber preguntado antes. Y ahí se inicia de vuelta la conversación. Yo ya daba por sentado que esa persona, por ejemplo, tenía pasaporte europeo, porque esa era mi situación. O mucha gente me dice, Nacho, ¿puedo conseguir un trabajo en cierto ámbito? Yo le digo, sí, si estudiaste eso, si te crees capaz, vas a poder. Y después me dicen, pero mi nivel de inglés no es tan bueno. Y yo digo, tendría que haberle preguntado antes, porque ahí la historia cambia. O me dicen, Nacho, quiero mudarme, quiero ir a Londres, quiero vivir el sueño, lo que vos estás viviendo. Y yo les digo, hacelo, no tenés nada que perder. Vení, probá, para mí te va a ir bien, pero si te va mal, volvés a tu casa, no hay problema. Y ahí me dicen, Nacho, pero no tengo suficiente dinero. O Nacho, por dar un ejemplo, mi mamá o cierto familiar está enfermo, no quiero separarme de ellos, o tengo un hijo. O ciertas cosas que le impiden hacer lo que quieren hacer. Y ahí el error mío, que no lo hago adrede, no tengo, o sea, yo tengo cero intenciones de herir. El error mío es no preguntar antes. El error mío es dar por asumido, y agradezco haberlo aprendido, dar por asumido que la gente está en la misma situación que yo. Eh, de privilegio, como les dije, porque yo sabía inglés, tenía pasaporte europeo, tenía suficiente dinero, no tenía nada que me atara a quedarme en Argentina a la hora de venir a Londres y hacer lo que yo quería hacer, que era vivir en Londres. Entonces yo asumo, erróneamente, que todo el mundo está en mi misma situación, que todo el mundo tiene los privilegios que yo tengo, que yo no los veo como privilegios porque, o no los veía como privilegios porque eran para mí la normalidad, obviamente la desventaja de vivir en una burbuja donde todo me fue bien, obviamente no fue gratis, sino que fue por todo el esfuerzo principalmente de mis viejos, también un poquito mío, pero todo me lo dieron mis viejos. Entonces yo daba por asumido que toda la gente vivía esa misma situación. Tampoco soy un tonto de creer que todo el mundo vive igual que yo, eso lo sé. Pero cuando alguien me escribe diciéndome que se quiere mudar, yo doy por asumido que más o menos están en mis circunstancias. Y eso es un error gravísimo. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, obviamente yo iba aprendiendo, iba preguntando antes de afirmar algo, cómo era su situación, iba intentando meterme un poquito más en la vida de las personas. Y fui aprendiendo y me fui dando cuenta, gracias a Dios, que está buenísimo darse cuenta de esto, de que no todo el mundo está en la misma, de que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que uno, que es algo que para muchos suena lógico, pero tal vez para otros no, y para mí no lo era, y eso lo fui aprendiendo, fue una de las tantas cosas que aprendí al mudarme acá, y no solo con la gente que me escribía mensajes, sino también con la gente que me iba cruzando, con la gente que iba conociendo. Yo les comentaba que estaba en Londres hace un mes, ya tenía trabajo, tenía casa, bla, 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 bla. Y mucha gente me decía, wow, qué bueno eso, Nacho, porque yo estoy en Londres hace 3 meses y no consigo un lindo trabajo. O Nacho, yo estoy en Londres buscando casa y no consigo una linda casa. Y yo dije, wow, o sea, también la gente que viene la tiene muchísimo más difícil que yo. Y eso va a pasar siempre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es obvio que pasa, ¿ok? Eso lo damos por asumido. Y está bueno que me haya dado cuenta yo. Tampoco creo que soy mala persona por no haberme dado cuenta, porque como dije, no tengo ninguna mala intención. Y siempre que puedo ayudo a la gente. Así que mi conciencia está tranquila, digamos. Y ahí cuando lo empecé a armar con más cuidado, a pensar, me acordaba de una cosa que mi mamá, mi vieja, le decía a muchos conocidos, que para ellos yo estaba saliendo de mi zona de confort, de mi zona de privilegio al irme de Argentina, porque yo vivía en mi casa con mis viejos, no tenía la obligación económica de trabajar, sí una obligación moral, obviamente, no me voy a quedar en mi casa haciendo nada. Tenía mi casa, una linda casa, tenía a mis viejos, a mi familia, a mis mascotas, tenía un auto para ir para donde yo quería, vivía en mi casa solo, tenía mi quincho solo para invitar a quien quiera, podía ir a jugar al fútbol con mis amigos, tenía todo y decidí irme, como digo, no vine a la deriva, pero vine a empezar casi de cero.
a buscar un trabajo, a mudarme en una casa, a vivir con 5, 6, 7 personas que yo no conocía, condiciones de vida, calidad de vida menor y a salir al mundo. Que no es algo que me cueste a mí, eso es verdad, eso a mí me gusta, no me resulta difícil, pero salí un poquito de mi zona de confort. Entonces, ¿qué hice yo? Tenía mis privilegios, tenía mis cosas a favor respecto a otras personas y decidí utilizarlas. Decidí utilizarlas para beneficio propio, en este caso, pero no decidí quedarme dormido en los laureles, sino que decidí salir y hacer algo. ¿Y a qué voy con esto? Que ustedes también pueden pensar, ¿qué privilegios tengo? ¿Qué tengo que puedo aprovechar que para mí es algo totalmente normal, totalmente natural y cotidiano que para otros no? ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, una bicicleta, se me ocurre, y para ustedes está ahí tirada en el patio, en el jardín, sin usar? ¿Y cuánta gente daría, no la vida, ¿no? Pero le encantaría tener una bicicleta? Ya sea porque le encanta pasear, le encanta salir, le gustaría ir al trabajo en bicicleta, o yendo a casos más extremos, ¿a cuántos de ustedes tal vez tienen algún familiar en vida y no lo aprovechan como deberían? ¿Y a cuánta gente le falta ese familiar, eh? Y te miran como diciendo, che, podrías darle un abracito cada tanto o decirle que lo querés. Eso yéndonos a un caso más extremo, pero quiero que ustedes piensen en qué son privilegiados. Y ahora, mientras descansamos un poquito, me tomo un matecito y los dejo pensando en esto. Vamos a la segunda parte del podcast. Así que mini pausita porque de algo hay que vivir. Aprovecho este momento para decirles cómo hago mis podcasts porque muchos me preguntan. Utilizo una plataforma gratuita que se llama Anchor, que es fácil de usar desde tu teléfono o desde tu computadora, que distribuye a plataformas como Spotify o Apple Podcast de manera sencilla, que te permite monetizar tus episodios desde cero y que está todo en un solo lugar. Así que si querés empezar en el mundo del podcasting, te recomiendo descargarte la app o ir a anchor.fm para poder comenzar. Qué rico es tomarte un matecito cada tanto, ¿eh? Vuelvo a decirlo. Eso también es un privilegio, poder tomarse un mate en Londres. Son esas pequeñas cosas. Espero que hayan hecho este mini ejercicio durante esos pocos segundos que tuvieron. Si no, le pueden poner pausa y volver a escucharlo. Que piensen. Tener una conexión a internet es un privilegio. Es un privilegio. Creo que, no recuerdo ahora el número exacto, pero según estadísticas, creo que ni el 50% de la población mundial tiene acceso a internet. Y nosotros lo damos por hecho. O agua potable también, todas esas cositas. Pero espero que hayan hecho el ejercicio y se hayan dado cuenta. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esos privilegios? Yo con esos privilegios decidí irme a otro país. Antes de venirme a Londres yo había hecho varios intercambios, había viajado, había estudiado muchísimas cosas, estudié idiomas, 4 idiomas, hice mini cursos de barista, de bartender, estudié una carrera universitaria, hice periodismo. Y siempre que podía aprovechaba el dinero para ir a eventos, para poder comprarme eso que me gustaba, pero siempre sabiendo que el dinero que me daban mis viejos, ellos sabían que yo no lo desaprovechaba. Obviamente era una confianza mutua. Yo no es que me daban la mano y les agarraba el codo. En este caso estoy hablando del privilegio económico que teníamos, que no éramos multimillonarios, pero nos podíamos dar bastante justos, perdón, y siempre lo aprovechamos de la buena forma, de la buena manera. Nunca malgastamos el dinero y de eso estoy 100% seguro. Entonces, llegados vamos haciendo un poquito de cuentas, 21 años, 22 años, me decidí venirme a Londres, aprovechando todos esos privilegios que yo tenía. La ciudadanía, el dinero, el apoyo de mis viejos, nada que me atara a Argentina, y vine. Y construí algo en base a eso. Aproveché todo lo que pude para viajar, para conocer. Volqué todos mis estudios de idiomas y de cultura general que tuve durante toda mi adolescencia. Busqué trabajos, creé mi canal de YouTube, creé mi podcast ahora, me compré todo el equipamiento para poder hacer lo que estoy haciendo y decidí, aparte de brindar contenido en YouTube o ahora también en formato de audio, de ayudar a la gente.
porque sé que a mí me costó encontrar información a veces, porque hay muchísima información dando vuelta en internet de todo tipo, y tal vez cuando uno tiene una duda más puntual o necesita hablar con alguien que esté allá para que le diga en primera persona cómo son las cosas, cómo es tal vez algo más específico, es muy difícil encontrar esa información. Entonces yo dije, mucha gente va a tener esta duda, esta pregunta, esta situación específica personal, y a mí me gustaría contestarlas porque tuve la suerte, el privilegio, y voy a decir privilegio 1000 veces, la dije 1000 veces y la voy a decir 1000 veces más, tuve la suerte de poder venir y de poder hacer todo lo que mucha gente quisiera hacer y que no puede o que tal vez tiene miedo de hacer. Entonces, les voy a contestar esas preguntas, le voy a contestar esa duda. Eso es lo que yo aporto desde mi postura, desde mi perspectiva, desde mi situación. Es para lo que aprovecho mi privilegio, ¿ok? No me quedo simplemente trabajando 8 horas por día, volviendo a mi casa y relajándome, que no está mal, no está para nada mal, cada uno hace lo que quiere, pero a mí me cayó la ficha de decir, che, tengo cosas que me favorecen con respecto al resto, y esto lo digo desde el más profundo de mis respetos, ¿eh? Sé que hay gente que por ahí, como les dije, no tiene un pasaporte europeo, su nivel de inglés no es tan bueno, y yo tengo esas cosas. Y dije, ok, vamos a aprovecharla y vamos a intentar ayudar a la gente que no lo tiene a poder llegar a eso, a poder cumplir un sueño que de alguna forma u otra hoy lo tiene imposibilitado. Entonces a lo que quiero llegar ahora es a que ustedes, si pueden, si creen que de alguna forma u otra son privilegiados, lo piensen, lo analicen, pongan los puntitos y decir, ok, este es uno de mis privilegios con respecto al resto. Y ver qué hacen con eso. Ver qué hacen con ese privilegio. No solamente tenerlo ahí. Tener un privilegio porque sí es como tener un mueble en el garage o en el quincho o en el entrepiso, como le llamen, de la casa. Tenerlo ahí, tirado, sin usar. ¿Para qué sirve? ¿Para nada? Simplemente para mostrarlo, show off se dice en inglés, que es como refregar en la cara, como decir, mira, yo tengo esto y vos no lo tenés. Solamente para eso serviría un privilegio si no se usa. Intenten utilizar lo que tienen a favor. Si tienen un buen nivel de idiomas, no hace falta que ayuden a otras personas, porque hay gente que tal vez no le nace y está perfecto. No hace falta que se muden a un país que habla ese idioma, pero pueden ver series en ese idioma, aprovechar películas en ese idioma, aprovechar a leer documentos, o si tienen alguna habilidad que el resto no tiene, pueden o enseñarla o hacer algo al respecto con eso, ya sea un mini negocio o ya sea un simple hobby. No hace falta que saquen un rédito económico de estas cosas. Fíjense los privilegios que van teniendo en su vida y aprovechenlos, porque hay gente que realmente daría muchísimas cosas por poder estar en su lugar, poder estar en el lugar que están ustedes, y hay que aceptarlo. Creo que eso es lo primero. No quiero meterme en lugares de autoayuda, de superación personal o de psicología, como quieran llamarle, pero fue algo que me di cuenta y dije, ok, debe haber muchísima gente que está en la misma situación que yo, con algún privilegio que tal vez no saben que lo tienen y que tienen que darse cuenta y a raíz de eso aprovecharlo. Yo cada vez que me pasa esto, cada vez que alguien me dice, Nacho, quiero ir, pero supongamos no tengo pasaporte europeo, digo, wow, qué fácil que me fue, ¿no? Qué simple me resultó un pasaporte europeo que me abrió muchísimas puertas. O sea, sin la ciudadanía italiana yo no estaría acá. No estaría acá, pero sin ningún lugar a dudas no se podría. Entonces digo, wow, es algo que hay que aprovechar. Y simplemente un hecho pasado de que mi bisabuelo haya nacido en Italia y el bisabuelo de esa otra persona no, cambió la historia. Nos puso en situaciones distintas. Entonces son cositas para pensar. Son cositas para pensar que tal vez a algunos les resulten mínimas. O crean que no pueden hacer nada al respecto, pero sepan que está bueno aceptar lo que uno tiene.
aceptar lo bueno que uno tiene, porque mucha gente cree que si uno dice, esto es bueno sobre mí, ya es un egocéntrico o ya es una persona que piensa mucho en sí mismo, y no es así. Obviamente está bueno pensar en sí mismo, darse, ¿cómo se dice cuando alguien habla bien de uno? No me sale la palabra, pero halagarse puede ser, ahí está. Halagarse uno mismo, decir, ok, tengo esto de bueno, pero no quedarse solo con eso, porque ese sí sería el error, sino aprovecharlo, hacer algo al respecto. Y si se puede ayudar al resto, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y bueno, creo que no tengo nada más que compartirles. Quería compartirles justamente un pensamiento que me ha pasado desde que me mudé y desde que me pude poner en contacto con muchísimos de mis seguidores que tienen ganas de venir a Londres, cumplir el sueño que yo estoy cumpliendo y que no pueden. Entonces ahí dije, ok, soy un privilegiado y siempre que pueda voy a seguir ayudando, y me pareció que está bueno para que ustedes también hagan el mismo ejercicio, obviamente desde otro lado del mundo tal vez, pero también desde otra visión de las cosas, desde otras facetas de la vida. Así que gente, nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan pasado bien, que los ayude a pensar, y también los invito a escuchar el resto de los podcasts que me está gustando, me está abriendo un poquito la cabeza, me está relajando esto de hablar al micrófono por más tiempo que lo haría durante un video, más relajado, más cercano. Así que espero a ustedes que también les guste, y compártanlo si creen que hay alguien que también va a encontrar útil toda esta información. Recuerden, redes sociales, @soynachozeta, Instagram, Facebook y Twitter, y en YouTube como NachoZ. En todas las plataformas subo cositas distintas que seguro les van a gustar. Acá por ahora sigue el día nublado, no hay señales de que se vaya a despejar, pero bueno, unos ricos mates y listo. Eso sí que es un privilegio. Gracias gente, y será hasta la próxima. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como NachoZ, en Instagram como @soynachozeta y también en Facebook como NachoZ. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.